tardes, mi nombre es Juan Diego Ugaz. El día de hoy vamos a tratar temas de la litigación oral, específicamente vinculados a la teoría del caso, ¿correcto? La litigación oral, pues justamente en estos días es bastante relevante, bastante importante dominarla, puesto que en los litigios este tipo de técnicas y el encauzar correctamente un caso pueden ser determinantes a efecto de que una parte pueda ganar o perderlo. En ese sentido es muy importante que tanto el abogado o en su momento la autoridad que va a estar a cargo del proceso tengan un manejo de la litigación oral y de sus conceptos. Justamente el día de hoy vamos a hablar de uno de los principios básicos de la litigación oral, que es la teoría del caso, ¿no? Pues, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la narración o la versión de los hechos que cada parte va a plantear, ¿correcto? En verdad, un caso en realidad es como un cristal, en este caso será un cristal que puede tener diferentes perspectivas. El mismo hecho, el mismo cristal, podrá tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en un homicidio podría suceder que el acusado por homicidio pueda decir: sí, efectivamente yo maté a esta persona, pero la maté en legítima defensa. Y sin embargo el Ministerio Público podría decir lo contrario: efectivamente, nuevamente, murió una persona, estamos en el mismo hecho, el mismo cristal, pero una visión distinta. El fiscal dirá: ya esto no es legítima defensa, sino esto ha sido un homicidio doloso. Entonces vemos que cada uno tendrá una teoría del caso, cada uno tendrá una visión de lo que ha sucedido. Entonces cada uno deberá preparar esa teoría de manera correcta para poder sostenerla a lo largo del proceso de la investigación y finalmente, pues, si es que se cuenta con una teoría del caso sólida que se pueda sostener, obtener un resultado favorable dependiendo desde qué punto de vista esté cada parte. Entonces tenemos que esta es la estrategia, la visión que tiene cada parte sobre los hechos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no solamente es la visión que uno tiene sobre los hechos, sino que tenemos que ir un poco más allá y pensar además que estos hechos que vamos a proponer en su momento van a tener que ser probados, ¿correcto? Entonces, no solamente es proponer hechos por proponer, sino es proponer hechos que en su momento nos van a ayudar a ganar el caso en la medida en que precisamente podremos probarlos, ¿no? Y nos va a ayudar a planear la defensa y organizar las pruebas, por supuesto, porque volviendo al ejemplo anterior, hay un homicidio, yo defiendo al acusado y la teoría del caso desde la cual vamos a partir es de que esto fue una legítima defensa. En ese sentido, entonces, vamos a buscar pruebas desde el comienzo que nos ayuden a acreditar de que este hecho en realidad no fue un homicidio, sino fue un acto de legítima defensa. Entonces buscaremos testigos que nos ayuden a acreditar, buscaremos quizás una cámara de seguridad que pueda acreditar que la persona que dispara en verdad fue primeramente agredida y repeló este ataque y finalmente acabó pues, con la muerte de la persona, etc. Entonces, nuevamente, el tener una teoría del caso, el tener una idea de cómo vamos a plantear el caso, nos va a ayudar a estructurarlo desde el comienzo, a plantear nuestra defensa y organizar las pruebas que vamos a ir postulando. Ahora, ¿desde cuándo, desde qué momento se va a elaborar la teoría del caso? Pues desde el primer momento en que se tenga contacto con el caso, ¿correcto? En los casos de la defensa, será pues desde el primer momento en que viene el cliente y te postula el caso. En un caso penal, por ejemplo, en la fiscalía, será desde el momento en que reciben la denuncia. Entonces, al primer contacto se debe ya empezar a estructurar, ¿no?, la teoría del caso. Ahora, esto no es sencillo. No es sencillo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la defensa, muchas veces pasa que cuando un cliente es acusado de un delito, pues viene ante el abogado, al comienzo un poco nervioso, quizás no con tanta confianza, y te cuenta una historia del caso que no necesariamente es la real. Y ya en el devenir de la investigación, uno pues va viendo que los hechos no necesariamente fueron como fueron contados al principio. Entonces esta teoría que uno recibe al comienzo de un cliente, pues se puede ir complementando conforme vaya avanzando la investigación y probablemente tendrá algunas variaciones. Como repito, no es lo ideal, pero es como suele suceder en la práctica. Igual, desde el otro lado, del lado público, del lado de la fiscalía, por poner un ejemplo, igual puede llegar una denuncia ante el Ministerio Público, una denuncia de violación, por ejemplo, donde viene una persona, una mujer,
donde señala haber sido violada, y pues la teoría de la fiscalía en ese momento se da de que efectivamente esta persona fue violada por quien ella diga. Pero quizás, y eso es cuando se tiene el primer contacto, cuando se recibe la denuncia, pero quizás cuando el fiscal va investigando y va recabando mayores actos de investigación, pues se da con la sorpresa de que no necesariamente fue una violación como lo relató en su momento la denunciante, sino que ya le quedan ciertas dudas y que incluso podría creer de que se trató de una relación sexual hasta consentida y que finalmente no fue una violación. Entonces la teoría del caso irá variando y quizás el fiscal pueda incluso abandonar el caso al ver que la teoría no era como se la contaron al comienzo, en realidad no es un caso que él crea que pueda llegar a juicio. Entonces, si bien, como vuelvo a repetir, la teoría del caso debemos intentar de plantearla desde el primer momento en que tenemos contacto con el caso, también es cierto que en la práctica, pues, esta teoría se va a ir complementando con la información que se vaya recabando conforme avanza el proceso, conforme avanza la investigación. También es importante tener en cuenta de que un caso se puede iniciar con más de una teoría del caso, ¿correcto? Imaginemos pues que uno es un fiscal, ¿no? Y recibe una denuncia por el robo de un banco, ¿correcto? Y se cuenta solamente con algunas declaraciones, en fin. Entonces, en un primer momento, el fiscal puede plantear de que este robo haya sido realizado por una banda criminal con 4 integrantes, ¿correcto? Pero también no podría descartar de que este robo haya sido realizado de todas maneras igual, pero, por ejemplo, con ayuda también de personal del propio banco. Ya no solamente la banda que ingresó y robó, sino otra teoría de la fiscalía es, oye, no me queda tan clara las circunstancias del hecho, entonces puede ser también que esta banda haya tenido un infiltrado dentro del banco y que éste haya colaborado con el robo. Entonces ya tenemos 2 teorías del caso para un mismo hecho, que al final es el robo. Lo que es incuestionable aquí es que hubo un robo en un banco, pero el fiscal puede tener, como les digo, 2 teorías sobre cómo sucedió esto, ¿correcto? Entonces, esto es al comienzo, por supuesto, cuando recién el fiscal recibe la denuncia y cuando recién está empezando a investigar, puede plantear 1, 2 o hasta 3 teorías de lo que sucedió, de cómo se dieron los hechos. Obviamente, como iremos explicando, conforme avance la investigación, el fiscal tendrá que ir descartando una teoría y decantándose por otra, porque lo ideal, y ya lo veremos más adelante, es que solamente se tenga una sola versión de los hechos, pero como vuelvo a repetir, esto difícilmente podrá ser planteado desde el primer momento en que se tiene contacto con el caso, por lo que ya hemos explicado, ¿correcto? Lo que sí, y un poco en la medida de lo que ya venía explicando, volviendo a los casos penales, el fiscal, por ejemplo, tiene un límite para poder establecer cuál es su teoría del caso. Como les explicaba, puede suceder que al momento de la denuncia pues el fiscal tenga 1, 2, 3, 4 versiones de lo que él crea que puede haber sucedido, pero durante todo el plazo que tendrá el fiscal para investigar, pues va a llegar un momento en que va a tener que decidir cuál es la teoría con la cual se va a quedar. ¿Y cuál es ese momento? Este momento es el momento, desde el punto de vista procesal penal, el momento de la acusación. Esto un poco para ilustrar cómo es que, si bien uno puede tener varias teorías al comienzo, llega un punto en el cual tiene que decidirse. No solo por estrategia, sino en el caso de la fiscalía, por ejemplo, por una exigencia de la ley. ¿Correcto? Entonces, llegado a ese punto, el fiscal tendrá que plantear una acusación que contenga una teoría del caso. Veremos que después puede plantear subsidiariamente otra, pero en principio debe ser una. ¿Y por qué debe ser una en el tema penal? Pues por supuesto, porque una vez que se llega al juicio, pues no puedes variar totalmente la teoría del caso, incluir personas que no fueron incluidas al comienzo y que no han podido defenderse en el proceso. En fin, ya esas son situaciones procesales penales, pero la idea es esa, de que tiene un sentido el por qué la autoridad, que es la que se fiscaliza, que es la que te investiga, pues no pueda tener varias teorías sobre lo que sucedió, sino en algún momento tiene que decidirse por una, ¿correcto? En el caso del defensor, esto es un poco distinto en los procesos penales. Ahí ya no hay, como el caso de la fiscalía, una obligación legal con respecto de hasta cuándo se puede plantear la teoría del caso. En el caso de la defensa, valga la redundancia, se sugiere pues que antes del juicio tenga ya decidida cuál es su teoría. ¿Por qué? Porque obviamente la defensa también antes del juicio deberá pues postular cuáles son los medios probatorios que va a ingresar al juicio. Y esos medios probatorios, por supuesto, que deben estar vinculados a una teoría del caso. No tendría mucho sentido que yo presente pruebas para un juicio que sustentarían una teoría específica para que una vez que entra al juicio cambie de teoría y ya no cuente con los elementos probatorios que necesariamente van a acreditar mi teoría del caso. Entonces es un tema lógico. Entonces la defensa, si bien no tiene una obligación legal, pues la idea es que antes del juicio ya tenga claramente establecido
cuál es su teoría del caso. ¿Ok? En cuanto a las características de la teoría del caso, tenemos en primer lugar que el relato de los hechos debe ser uno solo por regla general. Como les explicaba al comienzo, pues, cuando uno recién toma contacto con el caso, puede tener varias teorías, porque todo está muy incipiente, no se ha investigado, en fin. Pero llegado a cierto punto, como ya les expliqué en el caso penal, pero puede suceder en cualquier tipo de caso, llegado a cierto punto, ya se debe contar con un solo relato de los hechos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos contar con un solo relato de los hechos y no con varios? Porque al final del día, quien va a resolver con respecto a la controversia y quien va a tener que decantarse por una u otra teoría del caso, dependiendo de las partes, es el juez. Y el juez tendrá que evaluar cuál es el relato que hace cada una de las partes. Entonces, por supuesto que si tú eres un fiscal y estás acusando a una persona por homicidio, pues tienes que tener un solo relato de cómo sucedió el homicidio. Porque si dices, claro, el homicidio sucedió durante la noche con una pistola, o también pudo haber sucedido al día siguiente a las 10 de la mañana con un hacha, claramente este relato o estos relatos van a perder credibilidad. Y el juez, que será quien resuelva, dirá, carambas, este fiscal no tiene claro ni siquiera cuál es el relato de los hechos. Porque por un momento cree que puede ser de noche y por otro momento puede creer que sea de día en otro momento distinto y con elementos o con armas distintas. ¿Qué credibilidad tendrá un caso como ese? Entonces, como vuelvo a repetir, la idea es que cuanto antes, y en la medida en que la investigación lo permita, el proceso lo permita, pues las partes ya puedan decidirse por un solo relato de los hechos. Sin embargo, como digo, esta es la regla general, pero también existen unas excepciones, ¿correcto? Entonces, se pueden plantear también, y de hecho, en el caso penal, nuestro Código Procesal Penal permite, por ejemplo, que el Ministerio Público plantee, al momento de acusar, que como decíamos es el momento límite que tiene para plantear su teoría del caso, plantee, por ejemplo, una imputación sobre un delito específico, suele suceder en los casos de colusión, pone como pretensión principal el hecho de que aquí había un delito de colusión por el cual se tiene que ir a juicio y tiene que emitirse una sentencia, pero puede decir también, y suele suceder en la práctica, que dicen, pero alternativamente creo que si no se puede probar la colusión, en todo caso esto será una negociación incompatible. Si bien no va a ser un cambio sobre los hechos, va a ser un cambio sobre la calificación jurídica, creemos que si bien la ley lo permite, este cambio de calificación jurídica podría, de alguna manera, afectar la credibilidad del caso. Nuevamente, el que resuelve es el juez. Y el juez dirá, oye, pero el fiscal no está tan seguro de lo que está acusando, porque por un momento me dice que es colusión, pero me dice que también podría ser negociación incompatible. Yo sé que a veces puede ser complicado para una autoridad poder calificar un hecho de una u otra manera, porque los casos suelen ser complejos, pero lo ideal es que en la medida de lo posible se cuente con un solo relato, pese a que la ley puede permitir de que se haga más de uno, ¿no? Entonces, como les decía, el problema de esto, y es un arma de doble filo, es que si bien, claro, puedes tener como fiscal dos teorías, ¿no? O dos calificaciones jurídicas, con lo cual si se cae una, puede todavía subsistir la otra en el juicio, lo cual podría favorecer a esa teoría. También está la otra cara de la moneda, y lo que comentaba hace un rato, que el juez podría decir, oye, pero esto pierde credibilidad. Entonces habrá que evaluar en cada caso en concreto, pero vuelvo a repetir, la regla general y por un tema de credibilidad es que sea una sola teoría del caso. ¿Okay? Ahora, esta teoría del caso debe abarcar la mayor parte de hechos relacionados con el caso, ¿correcto? Hay casos y casos, hay casos más complejos que otros. Un caso financiero, un caso económico, probablemente tendrá muchos hechos y serán hechos muy complejos. Entonces ahí viene la parte estratégica, de decidir qué hechos y cuántos hechos voy a incluir. La regla general es que ingrese la mayor parte de hechos a mi teoría del caso. Pero habrá que también discernir entre qué hechos realmente me van a servir y qué hechos no me van a servir. Porque tampoco se trata de llenar el caso de hechos y más hechos, porque eso, si bien es bueno en la medida en que le da mayor estructura al caso, le da mayor fuerza, le da mayor respaldo, en algún momento también podría ser muy confuso. Entonces sí, ingresemos la mayor cantidad de hechos, pero cuidándonos de que sean los hechos relevantes, los hechos que realmente nos van a ayudar a sostener nuestra teoría del caso. De hecho,
no solamente debemos incluir hechos fuertes que nos favorezcan, sino también hechos débiles, ¿correcto? Por ejemplo, en un caso de homicidio podemos decir, si bien no hay una cámara de seguridad que acredite que tal persona lo mató en tal calle a tal hora, es un hecho débil, no hay una cámara de seguridad, o sí la hay pero no funciona, sin embargo, tengo un testigo que vio el homicidio. Entonces ya expuse, probablemente en mi alegato de apertura, en mi alegato de clausura, expuse mi debilidad, pero la contrarresto con mis fortalezas. Entonces las debilidades de los hechos no hay que esconderlas, hay que plantearlas, pero hay que contrarrestarlas, ¿correcto? Esta teoría del caso también debe ser coherente, lo cual supone una evaluación de toda la evidencia que obra en el caso. Nuevamente, si una persona va a denunciar violación, ¿no?, lo mínimo que vamos a esperar es que exista al menos alguna evidencia que pueda acreditar que en realidad se trata de una violación y que no se trata pues de una pelea de novios que terminó con una denuncia por violación y que después seguramente terminarán reconciliados. Entonces, esta teoría del caso tiene que tener evidencias. Si tú eres fiscal y recibes, por ejemplo, esta denuncia de violación, lo mínimo que vas a pedir es ciertas pruebas fisiológicas, testimoniales, en fin. Pero debe existir alguna evidencia que soporte esta teoría del caso, porque si no, llegado el momento del juicio, probablemente va a perder valor y seguramente se perderá el caso. Este relato de los hechos, además de teoría del caso, debe ser simple, clara y breve. A veces yo sé que es complicado para los abogados, que siempre queremos complicar las cosas y hacer un relato sumamente exquisito, amplio, y creemos que con eso vamos a engatusar al juez y probablemente pues creerá que somos mejores abogados y que probablemente se irá por nuestra teoría. En el sistema acusatorio no necesariamente es así, ¿correcto? No necesariamente es así porque todo esto es oral. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es que esa teoría del caso sea simple, clara y breve. Si yo, y además los jueces suelen poner plazos de tiempo para el alegato de apertura, el alegato de clausura, pero si uno se extiende demasiado, ¿no?, se extiende demasiado, probablemente pues el juez no va a tomar mucha atención, va a cansarse o hasta se puede confundir. Entonces tratemos de que sea contundente, simple, claro y breve. Yo sé que para los abogados es difícil a veces ser breve, pero tratemos de ser breves, concisos y directos. Esta versión de los hechos debe ser además creíble y presentada de manera convincente, ¿no? Una teoría del caso tiene que ser convincente y tiene que ser creíble. Imaginemos, volvamos nuevamente al ejemplo de la violación. Una chica denuncia que ha sido violada por su exnovio, ¿no?, va a la fiscalía, denuncia, y el fiscal atiende la denuncia, en fin. Y resulta, pues, en el trámite de la investigación se acredita que 2 o 3 días después de esta denuncia, de esta supuesta violación, pues la chica vuelve con el novio, o quizás nunca terminaron, y se van de vacaciones 2 o 3 semanas, muy felices ellos, cuelgan sus fotos en las redes sociales, en fin. Entonces, ¿qué credibilidad va a tener esa denuncia? Si es que sigue, por supuesto, y no es retirada, si se logra acreditar lo que acabo de mencionar. Entonces, tenemos que tener una teoría que sea creíble y convincente, ¿correcto? Esta también debe ser flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Y es que, como bien señalaba, si bien en el relato trataremos de que sea único, también debe permitir que se puedan realizar algunos cambios, ¿no? Volvemos al ejemplo del robo. Yo podría tener en primer lugar la teoría de que fueron 4 personas, pero no debo cerrarme, al menos antes, imaginemos que soy fiscal, antes de la acusación, con la idea de que solamente fueron 4, porque quizás pudieron ser 5 o 6, y en el trámite de la investigación se determina eso. Entonces hay que ser flexibles en la medida en que, por ejemplo, si llega a suceder eso, se pueda incorporar, por ejemplo, a otro imputado si el estadio procesal lo permite, sin que se varíe la teoría del caso. Esa flexibilidad nos va a permitir, obviamente, tener mayor consistencia en caso se recaben algunos medios probatorios que puedan sostener esta teoría del caso. Entonces, si bien, vuelvo a repetir, en teoría, en principio, debe ser única, tratemos de que también sea flexible para permitir algunos cambios que en teoría no deberían ser tan importantes. Ahora, esta teoría del caso además tiene que tener suficiencia jurídica. No olvidemos nuevamente de que todos estos hechos que vamos a relatar y que vamos a contar y que vamos a explicar, pues van a ser finalmente calificados por una autoridad, por un juez. Entonces el juez tendrá que ver que estos hechos además tengan, obviamente, un respaldo jurídico, una suficiencia jurídica. Porque yo puedo relatar 40 hechos, pero no necesariamente esos hechos se pueden subsumir en un delito, en un tipo penal, ¿correcto? Entonces, siempre tengamos en cuenta de que, ok, los hechos los presentaremos, trataremos de presentarlos de la mejor manera, pero además
deben tener necesariamente un respaldo jurídico. Y bueno, con eso terminamos entonces esta primera parte y continuaremos más adelante.